From CBS News headquarters in New York, here is Dan Rather. It was just over 90 minutes beyond President Bush's deadline for Saddam Hussein to leave Iraq that U.S. warships and planes, there were F-117 stealth bombers involved, launched the opening salvo of Operation Iraqi Freedom. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict, commenced at a time of our choosing. Iraqi regime. Now, this is what it looked and sounded like in Baghdad. It was this short, and this is what happened. Operation Phantom Fury. The Second Battle of Fallujah begins. When the fight kicked off, it was dark. Marines clear houses and engage in hand-to-hand combat. Due to the damage inflicted by Libya, it's like Mars, the massive storm. Estados Unidos será denunciado. Analicemos. Mi nombre es Roberto de la Madrid y desde esta zona de guerra, detrás de la razón. As I report to you, air attacks are underway against military targets in Iraq. American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq. Estados Unidos no solo destruyó Irak, pareciera que también quiso quemar las raíces de los iraquíes, sino, ¿por qué usar municiones de revestimiento radioactivo contra la población civil? ¿Por qué lanzar bombas que no solo matan, sino también dejan este tipo de secuelas? Irak busca justicia para las vidas destrozadas. En las últimas 2 décadas, el número de niños nacidos con deformidades congénitas se ha cuadriplicado. Lo mismo ocurre con el número de niños menores de 15 años a los que se les diagnostica con cáncer. Sobre todo es leucemia. El motivo, las bombas y municiones de uranio empobrecido.
Se estima que más de 400 toneladas de munición de uranio empobrecido fueron disparadas por aviones y tanques en las dos guerras de Irak en 1991 y 2003, la gran mayoría por las fuerzas estadounidenses. Una investigación europea encontró en 2012 más de 300 sitios contaminados de uranio solo en el sur de Irak. Está la contaminación que un estudio llegó al extremo de asegurar que el desastre atómico de Irak es 100 veces peor que el accidente de Chernóbil, aunque algunos científicos afirman que tales premisas son demasiado sensacionalistas para ser reales. El Comité de Exteriores del Parlamento de Irak impondrá ahora una denuncia en los tribunales suecos y alemanes. Los juicios en países terceros son una garantía para los procesos internacionales, para evitar que los casos sean desestimados o los jueces intimidados, como hizo Estados Unidos en la Corte Penal Internacional, cuando trató de investigar los crímenes de los soldados norteamericanos en Afganistán. Pues sin palabras, ¿no? Lo invito a que lo vuelva a repetir en YouTube porque tremendo. Muchas gracias a Ali Chilsazian, el investigador de hoy, Ali Hosseini, el periodista en jefe, y Youssef Mosafari, el coordinador internacional. Escritor, columnista, investigador, profesor y activista. Su análisis es multidimensional. Antropología, historia, sociología y pensamiento crítico son sus autopistas. Él es Iñaki Gil de San Vicente y es un gusto que estés aquí, Iñaki. Gracias. Doctorado en Historia y Política Económica en la London School of Economics del Reino Unido, premio Dillons Waterstone a la excelencia. Él es columnista, reconocido incluso por Boris Johnson por lograr el reconocimiento de los iberoamericanos. Isaac Vigio, es un placer. Gracias. Isaac, comienzo contigo. Esta pregunta será la misma para Iñaki. Isaac, ¿por qué Estados Unidos disparó esas armas de las que acusan organizaciones y el Parlamento de Irak de dejar daños radioactivos? La contestación desde el Pentágono sería que el costo-beneficio fue asumido para liberar al pueblo de Saddam Hussein. Adelante. Bueno, muchas gracias por tus palabras, aunque un poco exageradas. La realidad. Un saludo a todos los oyentes, televidentes. Bueno, yo creo que estamos en las guerras. A Estados Unidos varias veces se le ha pasado las manos. Hemos visto el uso del napalm, por ejemplo, en la guerra de Vietnam. Ahora, tengo entendido de que el uranio empobrecido se ha utilizado no solamente en la guerra del 91 y del 93, sino también inclusive a fines de los años 90 en Irak. Y realmente es terrible porque los casos de cáncer se han cuadruplicado en este país. Es un arma que se ha utilizado en millones de toneladas contra población civil. Y este es algo realmente, si se comprueba, sería un crimen de lesa humanidad. Y sería una muestra de la total falta de respeto por derechos humanos, por los derechos de las poblaciones, y que toda esa prédica en el sentido que se protegía a los iraquíes de su democracia y sus libertades es falso. Si es que se han utilizado estas armas tal y cual se está planteando, es realmente una afronta a todos los tratados de control de armas de destrucción masivas, y todo eso que hizo Estados Unidos para desencadenar la guerra del 2003, aduciendo de que Irak tenía armas de destrucción masivas, se demuestra que no solamente que fue falso, sino que quien empleó las armas de destrucción masivas habría sido los propios Estados Unidos. Gracias, Isaac. A ver, Iñaki, pues las mismas dos preguntas, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos disparó estas armas? Y la contestación que podría ser desde el Pentágono, bueno, sí, pero así vencimos o pudimos vencer a Saddam Hussein. Bueno, básicamente por tres razones, estando de acuerdo con la explicación que ha dado el compañero, básicamente por tres razones. La primera, porque Estados Unidos reaccionó frente a Irak lo mismo que
ciñéndome solo al siglo XX, el ejército español bombardeó con veneno, con gas venenoso a las tribus musulmanas rifeñas de de Marruecos en la guerra contra Abd el-Krim en 1922. El Estado español usó gas venenoso que estaba internacionalmente prohibido. Y está en la costumbre occidental de que contra los islamistas, contra las naciones musulmanas, vale absolutamente todo. Esa práctica luego ha sido retomada por otros imperialismos. Sobre esta base, Estados Unidos tenía otros dos argumentos. Uno, ver la efectividad del uranio empobrecido en la guerra clásica, en los bombardeos aéreos, en la guerra, en el combate inmediato, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta es una costumbre de todos los ejércitos que tienen arsenal para investigar y para desarrollar y para mejorar, ¿no? Y qué mejor que el pueblo iraquí, acusado falsamente de que tenía armas de destrucción masiva, ¿no? Pero luego hay otra razón más de largo alcance, ¿no? Estas dos, una histórica que he citado, otra inmediata y otra de largo alcance, ¿no? Que la política de Estados Unidos, en este caso contra Irak, era una política de destrucción de la nación iraquí, destrucción, balcanización y prácticamente liquidar cualquier posibilidad de recuperación de la nación iraquí y sobre todo una posibilidad muy clara, destruir su capacidad de recuperación a nivel de salud, dejar una secuela muy larga de guerra biológica, que fuera minando poco a poco a la juventud y a los recién nacidos, que es también lo que se utilizó contra Vietnam y contra otros países. ¿Para qué? Para impedir a largo plazo, para impedir la recuperación de Irak como nación. Son, por tanto, tres objetivos, uno histórico, de toda la costumbre, de toda la cultura occidental cristiana de destrozar a los pueblos musulmanes, otro concreto ya específico de la utilización por parte de la industria militar norteamericana de utilizar al pueblo iraquí como una cobaya, como se utilizó al pueblo vietnamita y otros pueblos, y por último, ya en concreto, como se hizo con Vietnam y con otros países, destruirlo incluso biológicamente, no en el sentido genocida, porque todavía no se había llegado a esa posibilidad, pero sí en el sentido de dejarle un germen de destrucción interna por medio de pudrir a su infancia y a su juventud. Bien, Iñaki, esta pregunta también es para Isaac, pero primero tú. Algunos científicos dicen que esto es propaganda, que la radioactividad del uranio empobrecido es muy baja, y hablando con datos muy duros, en los países con los porcentajes más altos en cáncer jamás está Irak. Australia está en primer lugar, Irlanda, Estados Unidos, Francia. Irak es un país en realidad con muy bajas tasas de cáncer, mientras por ejemplo Francia y Alemania tienen más de 340 casos por cada 100.000 habitantes. Irak apenas tiene 100 por cada 100.000. A ver, explícame esto, por favor, Iñaki. Bueno, Irak no tiene tasas altas de cáncer porque no ha desarrollado la industria contaminante de los países capitalistas desarrollados, y tiene bajas tasas de cáncer porque tampoco ha desarrollado la forma de vida, el estrés, la ansiedad, el temor, la precarización de la vida que corresponde a los países que llamamos desarrollados, y tiene pocas tasas de cáncer porque la cultura árabe en general es una cultura que la cultura musulmana, quiero decir, es una cultura que cuida el cuerpo mucho más que la cultura occidental y que la cultura burguesa, ¿no? Y para eso basta leer, por ejemplo, el Corán, ¿no? Las prescripciones que tiene para cuidar el cuerpo, las obligaciones de lavarse, las obligaciones de cuidar la comida, el no beber alcohol, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también hay otra demostración, y es que cientos de soldados norteamericanos tienen cáncer y estuvieron la mayoría de ellos en Irak, lo mismo que han estado en otras guerras. Después de la guerra de Irak empezaron a proliferar cáncer en el ejército norteamericano, hasta tal punto de llevar a suicidios, y empezó la proliferación de cáncer en tropas licenciadas de Irak, hasta el punto que se han tenido que organizar asociaciones especiales para el tratamiento de soldados norteamericanos que tienen cáncer que estuvieron en Irak. Bien. A ver, Isaac, si tienes algo que decir a esto, y yo te pregunto,
Todo esto que estamos hablando, pues lo sabemos gracias a que el propio ejército de Estados Unidos reveló las coordenadas donde disparó armas con uranio empobrecido y además reconoció el propio ejército de Estados Unidos que usó esas armas, tal como la prensa lo publica desde la década pasada. Pregunta 1, ¿por qué el mismo ejército revelaría una información que va en su contra? 2, ¿por qué el ejército de Estados Unidos ignoró la propia recomendación de su propio departamento jurídico de que si bien estas armas no son prohibidas en el mundo, no se debería de usar innecesariamente para no causar sufrimiento mayor? Bueno, en relación a tu anterior pregunta, lo que hay que ver es el cáncer en Irak no comparado a otros países, sino ante su propia historia. Y lo cierto es que desde que se emplearon este tipo de armas, la gente con cáncer se ha cuadriplicado en este país. Entonces, esa es la base fundamental. Ahora, el problema es el siguiente. Un ejército puede recibir muchas recomendaciones, pero otra cosa es implementarlos a la hora de la acción, ¿no? Y me parece que en el intento de aplastar a las fuerzas de iraquíes y el intento de imponerse, se ha utilizado todo tipo de recursos. Ahora, no es cierto de que las grandes potencias solamente usan armas suaves o normales, usualmente utilizan armas de destrucción masiva. Por ejemplo, se habla mucho de que en la Segunda Guerra Mundial Hitler exterminó a los judíos, eso es cierto. Yo tengo mucha gente de mi familia que ha muerto por eso, pero también es cierto que las potencias occidentales destrozaron la ciudad de Dresden con armas de destrucción masiva, que a los japoneses le metieron armas nucleares, es decir, y en las guerras de Corea, de Vietnam, usualmente las grandes potencias utilizan armas que deberían estar prohibidas. Los gases que utilizó Irak contra Irán en la guerra del año 80 al 88 contra la población kurda de su propio país, se los suministraron potencias occidentales. Es decir, que las propias potencias occidentales han suministrado armas de destrucción masiva que deberían estar vetadas y utilizan estas armas en escenarios de guerra para practicarlos en el futuro y como una especie de entrenamiento frente a posibles guerras con las mayores potencias. Entonces, yo creo que esto que hay armas prohibidas, en verdad, muchas veces se lo pasan por encima y porque piensan que no va a haber ninguna instancia internacional que les juzgue en contra, porque Estados Unidos está en contra de la Corte Penal Internacional. Cuando, por ejemplo, se quieren encauzar procesos judiciales contra soldados norteamericanos, siempre hay una manera de librarlos. Entonces, yo creo que utilizan las guerras en el tercer mundo para entrenamientos y también todo vale cuando tienen que imponerse, ¿no? O sea, no hay reparos y hemos visto de que en la guerra de Irak han muerto alrededor de 1 millón de personas, la mayor parte de ellos civiles, mujeres, niños. Entonces, esa idea de que hay guerras humanitarias o guerras democráticas es falso. Y esto lo digo también porque han querido hacer lo mismo en América Latina, en Venezuela, hacer una guerra humanitaria, democrática, para restaurar la democracia supuestamente en Venezuela. Si eso se hubiese dado, hubiésemos tenido todo tipo de armas y transformado a Venezuela en un nuevo Paraguay, como la guerra de la Triple Alianza entre Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay, hubo una matanza. Por eso creo que las llamadas guerras humanitarias y guerras democráticas no son tales y que terminan utilizando todo tipo de armas, inclusive prohibidas y de destrucción masiva, también contra las poblaciones civiles. No me dijiste por qué se atrevió el propio ejército de Estados Unidos a revelar toda esta información. No sabría por qué explicarte esa razón, sinceramente. No sé si Iñaki te daría una respuesta. Bien, Iñaki, por si la tienes y si no, ¿qué futuro tiene esta denuncia contra Estados Unidos? Porque ya ves que en la época de Trump hasta amenazaron a la Corte Penal Internacional el señor Bolton y Pompeo, creo. Bueno, ¿qué podrá pasar y por qué hasta ahora se hace la denuncia? Venga. Bueno, primero, ¿qué futuro tiene esta denuncia? Luego responder al otro, ¿qué futuro tiene esta denuncia? Nulo, prácticamente. Incluso aunque la administración Biden intente dar una imagen menos bárbara y menos cruel que la de Donald Trump, incluso aún así,
hará lo imposible porque pase totalmente desapercibida, ¿no? Porque si miramos los nuevos instrumentos de guerra que está desarrollando ahora el ejército norteamericano y que entrarán en funcionamiento pues dentro de 5, dentro de 6 años, realmente la letalidad y la destrucción va a llegar a unos niveles inconcebibles, y no les interesa dar publicidad a los crímenes que habían hecho anteriormente, porque eso les llevaría a tener que reconocer los que se avecinan cara al futuro, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Por otra parte, ¿por qué se ha planteado ahora esa denuncia? Pues eso se tendrá que plantear en las tensiones que hay dentro de Irak, en las tensiones que hay a escala planetaria y sobre todo en la creciente conciencia a nivel internacional, que de algún modo hay que empezar a parar tamaño irracionalismo y tamaña autonomía o independencia de las fuerzas destructivas, ¿no? En cuanto a que el ejército norteamericano reconoció en su momento que sí había utilizado, eso fue debido, por lo que yo sé, debido a dos razones, ¿no? Una, a la denuncia interna de fuerzas de colectivos democráticos en los Estados Unidos que venían organizándose. Acordémonos que nuestros colectivos ya denunciaron los crímenes norteamericanos en Vietnam y son muy activos, y otra porque el propio ejército norteamericano sabía que esas armas no estaban prohibidas a nivel mundial y por tanto simplemente, como se ha dicho antes, había la recomendación de que no se utilizaran, ¿no? Y por tanto, dando una muestra de cinismo y desprecio, pues simplemente dijeron: las hemos utilizado porque tenemos derecho a utilizarlas, ¿no? Yo estoy seguro que la administración Biden aprenderá de todo esto y tomará las medidas para que no vuelva a repetirse situaciones, lo mismo que no vuelvan a repetirse situaciones como las denuncias de los sistemas de tortura en cárceles, los aviones secretos, las cárceles secretas, etcétera. Todo esto correrán un tupido manto de silencio, y ahí tenemos el caso de cómo casi han llevado a la muerte al periodista Assange por denunciar todo esto. Gracias, y desde Iñaki. luego asesinaron a otro periodista, al célebre Khashoggi. Bien, gracias. Gracias, Iñaki. Isaac, en 30 segunditos, ¿realmente Estados Unidos perdió en Irak, como mucha gente dice, o perdió en apariencia, pero en realidad las corporaciones ganaron billones de dólares con la guerra, la administración de recursos, la reconstrucción, la venta de armas, la venta de empresas de seguridad, bla, 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 bla? 30 segunditos y nos vamos. Bueno, efectivamente las compañías norteamericanas han lucrado mucho en Irak, pero yo pienso que en el aspecto final han perdido, porque ha perdido influencia en el Medio Oriente y al final han logrado potenciar a sus enemigos en la región. Se suponía que la guerra de Irak era para golpear a Irán, pero al final Irán ha terminado capitalizando la caída de Saddam Hussein. Entonces es contradictorio. Por una parte han lucrado con sus nuevas corporaciones, pero por otro lado han generado las condiciones para que crezca movimiento de resistencia en la zona y para que haya un gobierno bastante crítico como el que ahorita le quiere hacer un juicio, ¿no? Pues les agradezco mucho. Gracias a los dos. Isaac, un abrazo. Gracias, Iñaki. Gracias por todo. Gracias. Buenas noches. Gracias. Y bueno, pues, sea usted anti-Estados Unidos o pro-Estados Unidos o neutral, vale la pena que vea nuevamente y detenidamente estas imágenes, porque las armas y la guerra, por lo menos para mí, nunca serán positivas. Buenas noches. From CBS News headquarters in New York, here is Dan Rather. It was just over 90 minutes beyond President Bush's deadline for Saddam Hussein to leave Iraq that U.S. warships and planes, there were F-117 stealth bombers involved, launched the opening salvo of Operation Iraqi Freedom. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict, commenced at a time of our choosing. Iraqi regime. Now, this is what it looked and sounded like in Baghdad. It was this short, and this is what happened. Soldiers launch Operation Phantom Fury.
when the fight kicked off, it was North. Marines clear houses and engage in hand-to-hand combat. Due to the damage inflicted